partir del año 431, cuando se celebró el concilio de Éfeso, en el que se proclamó a la Virgen María como Theotokos, en griego, Madre de Dios, estalló la iconografía referente a la Virgen María y comenzaron a escribirse multitud de iconos para presentar la maternidad de María, para presentarla como Madre de Dios, a veces con su divino Hijo en brazos, orgullosa, presentándoselo a la humanidad. Son los iconos marianos o los iconos de la Virgen María, de los que hoy en este programa le presentaré algunos más, pues la semana pasada le mostré 10 de ellos, hoy más sagrados iconos de la Virgen, Madre de Dios. Entre ellos le presentaré el icono de la Virgen Pandanasa o Reina de Todo, y también el icono de Nuestra Señora o Santa María Auxiliadora, que tal vez es el más conocido, así que quédese con nosotros. Dije que Santa María Auxiliadora probablemente sea el más conocido. No, quise decir Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No me diga que no. De todos los iconos marianos que hay, pues en todo el mundo, en México, el más conocido es el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Por qué? Si en México no tenemos una tradición iconográfica, y no la tenemos simplemente porque en México tenemos o llevamos apenas 500 años de cristianismo, México y en todo el continente americano. Por eso en México se desconoce tanto de los iconos. Sea usted bienvenido. Comencemos con este icono que muestra una gran herida en una mejilla de la Virgen María de la que salta sangre. No es Nuestra Señora de Czestochowa, no, es otro. Y una copia de este icono se venera en una iglesia de rito greco-melquita católico, que es la Catedral Greco-Melquita, que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, creo que a unos pasos de la Suprema Corte de Justicia, y allí se le venera como Nuestra Señora Portacelli. Yo le voy a presentar el original, conocido como la Virgen Panagia Porta Itisa. Es lastimoso ver a la Virgen María con una herida en su mejilla de la que emana sangre. Nos contrista más al contemplar su apacible aspecto en compañía de su Hijo. Así luce el icono de la Virgen Madre de Dios, conocido como Nuestra Señora de Iber o como Panagia Porta Itisa. De 137 por 87 centímetros, el icono presenta a la Virgen Madre de Dios con túnica azul y con maforión rojo oscuro de bordes dorados y con 3 estrellas. Ella mira al espectador mientras con su mano derecha le presenta a su divino Hijo, quien reposa sereno sobre su brazo izquierdo, en tanto que ella parece desplegarle con su mano izquierda su manto de oro que simboliza divinidad. Jesús niño, descalzo y ataviado con túnica blanca, sostiene el rollo de las Sagradas Escrituras con su mano izquierda y en la diestra une sus dedos anular y pulgar, anunciando su gloriosa resurrección al tercer día. La herida abierta y sangrante de la mejilla derecha de la Virgen se relaciona con su hallazgo y con su arribo al monasterio de Iber del monte Athos, pues una antigua tradición de la Iglesia Ortodoxa refiere que durante la crisis iconoclasta bajo Teófilo como emperador de Bizancio, las tropas bizantinas irrumpieron en Nicea en busca de iconos para destruirlos, y encontraron en la casa de una viuda y de su hijo Gabriel este antiquísimo icono. En la furia destructora, uno de los milites soltó un golpe de espada a la imagen de la Virgen, de la que al momento brotó sangre. Luego la viuda recibió la revelación de arrojar el icono al mar para que el cielo lo llevara a buen destino. Gabriel, tras ser testigo del prodigio, ingresó como monje al monte Athos, donde compartió la experiencia vivida en casa de su madre. Al paso de los años, los monjes se inquietaron al ver un fuego en el mar, en tanto que a Gabriel, la Virgen María le reveló que se trataba de su icono rescatado años atrás y le indicó que caminara por encima de las aguas para llevarlo al monasterio.
En cuanto llegó el sagrado icono, los monjes lo colocaron sobre el altar mayor de la catedral del monasterio, pero al día siguiente el icono estaba en el arco del portal de ingreso. Ellos volvieron a colocarlo sobre el altar, pero al día siguiente el icono nuevamente estaba en la entrada, cosa que se repitió por varios días hasta que la Virgen le reveló a Fray Gabriel: no es mi deseo ser resguardada por ustedes, sino protegerlos a ustedes. En el siglo XVII se edificó una iglesia en el sitio del portón de acceso, iglesia en la que hasta ahora se conserva el sagrado icono de la Virgen Panagia Porta Itisa, que significa Sagrada Guardiana de la Puerta. Porta Itisa, Sagrada Guardiana de la Puerta, y en México, en la Catedral Greco-Melquita Católica, Porta Coeli o Puerta del Cielo. Ya ve usted cuántos milagros en torno a un icono. Yo le presentaré solo iconos milagrosos, marianos, de la Virgen María. Vámonos ahora a Rusia, no a Moscú. Vámonos a San Petersburgo, donde se conserva y se venera el icono de Nuestra Señora de Kazán, que estuvo en propiedad de la sede apostólica durante algunos años y que el Papa Santo Juan Pablo II lo regresó en un gesto de amor a la Iglesia Ortodoxa rusa. El 25 de agosto de 2004, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, se colocó el icono de la Virgen de Kazán para que fuese venerado por los fieles antes de devolverlo a la Iglesia Ortodoxa rusa. Antes, el sagrado icono había permanecido junto al Papa durante casi 11 años en el apartamento apostólico desde 1993, cuando le fue entregado por el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, el movimiento eclesial que lo rescató en 1970 al adquirirlo en una subasta. El icono de Nuestra Señora de Kazán llegó hasta la Ciudad del Vaticano porque había sido sustraído de la Catedral de Kazán en San Petersburgo, Rusia, iglesia que fue edificada entre 1801 y 1811 para acoger el icono por iniciativa del zar Pablo I. La Revolución Rusa de 1917 cerró la catedral y en 1932 la convirtió en museo hasta que en 1992 se consagró nuevamente como catedral ortodoxa y en 1996 volvió a la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue en este contexto en el que 8 años más tarde Juan Pablo II devolvió la Virgen de Kazán a la Iglesia Ortodoxa de Rusia. En 1918 el icono fue sustraído de la catedral y estuvo extraviado hasta que luego de la Primera Guerra Mundial se localizó en Polonia, en una subasta en la que lo adquirió un inglés acaudalado, tras cuya muerte fue nuevamente subastado y adquirido en 1970 por el Ejército Azul para llevarlo al santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, con la idea de devolverlo a Rusia tras su conversión anunciada y querida por la Virgen María desde sus apariciones de 1917. Aunque se desconoce el origen del sagrado icono, conocido en Rusia como Kazanskaya, se sabe de él desde el 8 de julio de 1579, cuando fue milagrosamente hallado por una niña de 9 años de nombre Matrona, quien en sueños recibió la revelación de su ubicación entre las cenizas de un incendio donde Matrona lo encontró envuelto en un lienzo y lo llevó a un monasterio del que luego fue trasladado a la iglesia de San Nicolás y posteriormente a la Catedral de la Anunciación. El sagrado icono de Kazanskaya presenta a la Virgen María cubierta por un maforión oscuro con las tradicionales 3 estrellas en memoria de su virginidad perpetua, de las que solo son visibles 2 porque la tercera la oculta el niño Jesús, de unos 6 años, con rostro de adulto para mostrar su sabiduría, y con su mano derecha mostrando 3 dedos erguidos expresando el misterio trinitario de Dios, y sus dedos anular y meñique flexionados en mención de sus 2 naturalezas, divina y humana. La Virgen María y su divino Hijo dirigen sus miradas hacia el espectador del icono. Ahí en la iglesia de Nuestra Señora de Kazán en San Petersburgo, allí se conserva el icono, al que ya se le retiró la capa de lámina en oro, muy enjollada, que lo había recubierto
por la veneración de los fieles. Y si usted ve que los iconos de pronto puedan cambiar, los que le estoy presentando, es porque de un icono original otros han escrito algunas reproducciones o copias, lo que sucede, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tenemos en su basílica el sagrado original, pero también tenemos algunas pinturas o reproducciones que han hecho algunas otras personas. Vamos a presentarle ahora un icono en el que usted, ¿qué me dice? Parece que la Virgen María le está dando un beso a la mano de su hijo o él le está tapando la boca a su madre. Se llama Virgen Paramicia del Consuelo. En el monasterio Vatopedi, edificado en el siglo X en el monte Athos, en Grecia, se conserva un hermosísimo icono de la Virgen María conocido como Panagia Paramicia o Sagrada Consoladora, que se caracteriza por ser único debido a la particular disposición de las manos de Jesús y de María, en un gesto que parece presentar el momento en que la madre sostiene la mano de su hijo para besarla. Sin embargo, una ancestral tradición refiere que la escena presenta vivamente un momento que fue muy distinto. Desde siglos, en el monasterio Vatopedi se observa la norma de colocar las llaves de acceso ante este sagrado icono como un signo que reconoce su patronazgo sobre la comunidad monástica. Las puertas del monasterio se abren al amanecer y luego de que se cierran con la puesta del sol, el portero entrega las llaves al starets o maestro espiritual, quien a su vez las deposita frente al icono donde permanecen toda la noche hasta el día siguiente cuando se abren las puertas y las llaves vuelven a colocarse frente a la sagrada imagen. El ancestral ritual se alteró la mañana del 21 de enero de 1320, cuando el starets Genadio escuchó que el icono le hablaba en voz de la Virgen María con las palabras: «Hoy es mejor que no abran las puertas del monasterio, porque unos piratas vendrán a asaltarlos». Al momento, la imagen del niño Jesús en el icono cobró vida y extendió su mano derecha hasta tapar la boca de la Virgen, mientras le decía que no anunciara esto a los monjes, porque ellos deberían enfrentar esta vicisitud, pues se habían relajado en la estricta observancia y algunos habían caído en pecado. Pero la Virgen María tomó delicadamente su mano para apartarla de su boca y, girando su cabeza para poder hablar, volvió a pronunciar en 3 ocasiones las mismas palabras de advertencia al monje starets, quien a su vez esparció la alerta del peligro. Los monjes comprobaron que, en efecto, varios vándalos rodeaban el monasterio para saquearlo. En agradecimiento a la Madre de Dios por su milagrosa intervención, su sagrado icono fue entronizado en la capilla que se le consagró en la iglesia principal, la capilla de la Virgen Paramicia, en la que se mantiene prendida una lámpara ante el icono como ofrenda por el favor recibido. Así como la Virgen María obtuvo de Jesús su primer milagro en Caná, así también el icono de la Virgen del Consuelo enseña a confiar en su intercesión, pues aunque el niño Jesús aparece en el icono con su rostro algo severo, contrasta la expresión serena de su madre que sosiega a quienes la buscan y les avisa que deben estar atentos a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice usted? Yo digo que la Virgen le está dando un beso a la mano de su hijo, pero ciertamente el rostro del niño está severo. ¿Usted qué dice? ¿Lo está retirando su manita con dulzura y girándose ella para seguir hablando y decir, no abran las puertas del monasterio? Esto, pues como ya decía anteriormente, nos muestra que ella es intercesora ante su divino hijo. Intercede por nosotros. Una pausa, regreso con el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también con Nuestra Señora de Damasco, María, Madre de la Verdad, la Madre del Buen Consejo, Nuestra Señora de Balamant y también Nuestra Señora Pandanasa, un icono que proporciona la curación del cáncer hacia quien se lo pide. Todo esto después de una pausa. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa?
comienza con la moderna. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Le invito a que conozca mi nuevo libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, en el que presento los 26 más bellos y milagrosos iconos de la Virgen María desde el siglo IV hasta el siglo XIX, con prólogo de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, y con prefacio de Monseñor Ignacio Samaán, arzobispo de Antioquía. El libro describe la iconografía y la clasificación de los iconos marianos bizantinos. En sus 140 páginas finamente impresas a todo color, con su Niki Lobstad e imprimatur, constituye por primera vez en México un documento ecuménico fiel a los requerimientos bíblicos, dogmáticos, pastorales, históricos y devocionales de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas. Este libro despierta un encuentro con María y con su divino Hijo bajo la inspiración de los iconos que visualmente muestran los dogmas de la virginidad perpetua y de la maternidad divina de María. Lo encuentra en la Casa de San José y en librería Verbum.